Mi nombre es Samuel, y nunca olvidaré el día en que vi a tres almas solitarias chocar en el porche de un rancho olvidado por Dios. Fue una tarde de otoño de 1888, cuando el viento de Montana ya empezaba a morder con la promesa de un invierno cruel. Aquel encuentro, tan silencioso y tenso que podías oír el polvo asentándose en el suelo, fue el principio de todo. A veces, los destinos de las personas se deciden no con un estruendo, sino con una mirada contenida y una puerta que se abre a regañadientes. He visto muchas cosas en esta tierra, pero la historia de Silas, Elara y la pequeña Ana me enseñó que el verdadero valor no está en empuñar un arma, sino en atreverse a confiar cuando ya no te quedan razones para hacerlo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar, viendo cómo se desarrollaba todo sin poder intervenir? Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho? Déjame saber también desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más relatos del viejo oeste como este, suscríbete al canal. Elara Vance llegó al rancho de Silas Blackwood como llega la mala hierba, sin ser invitada, pero aferrándose a la vida con una fuerza callada. El camino desde Redemption Creek era una tortura de polvo y soledad, y ella lo había recorrido a pie, con un único bulto que contenía todo su mundo. Se detuvo ante la cabaña, una construcción de madera oscura que parecía tan endurecida y cerrada como el propio paisaje. El viento le azotaba la falda gastada y le enredaba el pelo suelto bajo un sombrero modesto. Sus manos, apretadas una contra la otra, delataban el miedo que su rostro se esforzaba por ocultar. No había ni un alma a la vista, solo el gemido del viento en los aleros y el crujido de la madera seca. Para ella, aquel lugar no era un hogar, sino la última frontera entre la supervivencia y la nada absoluta. La desesperación la había empujado hasta allí, y ahora, de pie frente a aquella puerta, sentía el peso de su decisión como una piedra en el estómago. Cuando la puerta se abrió, la figura de Silas Blackwood llenó el umbral, recortada a contraluz por la escasa luz del interior. Era un hombre alto, de hombros anchos, forjado por el trabajo y la pérdida. Su rostro, curtido por el sol y la pena, no ofreció ni un atisbo de bienvenida. Sus ojos, de un gris tormentoso, la recorrieron de arriba abajo, no como quien mira a una mujer, sino como quien inspecciona una herramienta para ver si servirá. Su voz, cuando por fin habló, fue grave y áspera, como la tierra seca bajo sus pies. No hubo saludos ni cortesías, solo tres preguntas, lanzadas como piedras. ¿Sabe cocinar? ¿Sabe remendar? ¿No le asusta el trabajo duro? En su tono no había interés, solo una necesidad urgente y una desconfianza tan profunda como las grietas de sus manos. Para Silas, ella no era una persona con una historia, sino una posible solución a un problema que amenazaba con devorar lo poco que le quedaba en el mundo. Detrás de la imponente figura de Silas, una presencia diminuta se asomó, aferrada a la pernera de su pantalón. Era Ana, su hija de 6 años. La niña la observaba con unos ojos enormes y serios, tan oscuros y profundos que parecían contener toda la soledad de aquel rancho. No había miedo en su mirada, sino una curiosidad pura y desarmante. Durante un instante, en medio de la tensión palpable entre los dos adultos, la mirada de la niña y la de Elara se encontraron. Fue un puente invisible tendido sobre un abismo de desconfianza. Elara sintió como algo en su interior, una cuerda que llevaba tensa demasiado tiempo, se aflojaba 1 milímetro. En los ojos de aquella pequeña vio un reflejo de su propio abandono, un eco de su misma soledad. Silas no se percató de aquel intercambio silencioso, demasiado inmerso en su propia coraza de amargura y pragmatismo para notar el primer hilo de conexión que acababa de tejerse en su porche.
El ara mantuvo la barbilla alta, reuniendo la poca dignidad que le quedaba. Su voz salió más firme de lo que esperaba, una respuesta escueta para un hombre que no quería oír nada más. Sí, señor, a todo. No añadió ni una palabra más. No había súplicas ni explicaciones en su mirada, solo una aceptación cruda de los términos no dichos. Silas la observó un segundo más, como si buscara una grieta en su resolución, una señal de debilidad que confirmara sus sospechas. No la encontró. Con un seco movimiento de cabeza, se hizo a un lado, concediéndole el paso al interior oscuro y silencioso de la cabaña. El trato estaba cerrado, sin un apretón de manos, sin una sola palabra de más. Mientras el ara cruzaba el umbral, dejando atrás la luz moribunda del atardecer, los tres sabían, sin necesidad de decirlo, que aquello no era un comienzo, sino una tregua, una convivencia forzada bajo un mismo techo, donde el pasado de ella y el dolor de él se convertirían en los fantasmas silenciosos que habitarían cada rincón. Para entender al hombre en que se había convertido Silas, Blackwood había que conocer al que fue antes. No nació con esa coraza de hielo en el pecho. Creció en esa misma tierra de Montana bajo la tutela de un padre que le enseñó a leer el cielo, a respetar el ciclo de las estaciones y a entender que el trabajo duro era la única oración que Dios siempre escuchaba. De joven, Silas tenía una sonrisa más fácil y una mirada que no estaba constantemente escrutando el horizonte en busca de la siguiente amenaza. Había en él una calma, una fuerza tranquila que provenía de saber su lugar en el mundo. El rancho no era solo un pedazo de tierra que había heredado, era la continuación de la sangre de su padre, un legado que él planeaba honrar y expandir, ladrillo a ladrillo, cerca a cerca. Era un hombre de pocas palabras, sí, pero sus manos hablaban por él, construyendo, reparando, cuidando de todo lo que consideraba suyo con una devoción silenciosa pero feroz. Antes de que la amargura le cavara surcos en la cara, Silas había luchado en las últimas refriegas con los indios. No era algo de lo que se enorgulleciera ni de lo que hablara nunca. Volvió de aquello aún más callado, con una sombra en los ojos que solo se disipaba en momentos contados. Esa experiencia le enseñó la fragilidad de la vida y el poco valor que tenían las palabras cuando la supervivencia estaba en juego. Lo convirtió en un hombre pragmático hasta el hueso, alguien que confiaba más en la puntería de su rifle y en la resistencia de su caballo que en las promesas de los hombres. Sin embargo, esa dureza adquirida en el campo de batalla no había logrado extinguir la llama que aún ardía en su interior. Era una reserva de calor que esperaba la razón correcta para volver a avivar el fuego, y esa razón llegó con un nombre: María. Un nombre que ahora era solo un susurro llevado por el viento entre los pinos. Conoció a María en una feria del condado, un raro día en que se permitió dejar el rancho para vender un par de potros. Ella no era una belleza de las que hacían girar cabezas de inmediato, sino de las que se te metían bajo la piel sin darte cuenta. Tenía una risa que sonaba a agua de arroyo y unas manos que, aunque pequeñas, eran tan capaces como las de cualquier hombre. Era hija de un granjero vecino, una mujer criada en la misma sencillez y con los mismos valores que él. No necesitaron grandes cortejos ni palabras floridas. Se entendieron en los silencios, en las miradas compartidas por encima de la multitud, en el respeto mutuo por el trabajo bien hecho. Silas vio en ella un ancla, un puerto seguro en un mundo que a menudo se sentía como una tormenta a punto de estallar. Y ella vio en él la solidez de una montaña, un hombre en quien podía confiar su vida entera sin dudarlo un segundo. El amor entre ellos no fue una llamarada,
sino un fuego lento y constante, de esos que calientan un hogar durante el más crudo de los inviernos. Se casaron en la pequeña iglesia de Redemption Creek, en una ceremonia tan sencilla como ellos. Juntos, convirtieron la cabaña de Silas en un verdadero hogar. Donde antes solo había funcionalidad y trabajo, María añadió calidez con cortinas cosidas a mano, con el olor a pan recién horneado flotando en el aire y con flores silvestres en un tarro sobre la mesa de la cocina. Silas, por su parte, empezó a construir cosas que no eran estrictamente necesarias. Un pequeño banco para el porche donde pudieran ver juntos el atardecer, estantes adicionales para los libros que a ella le encantaba leer. Su amor se tejía en la rutina diaria, en los gestos pequeños y callados que demostraban un cuidado profundo y constante. Cuando María le dijo que esperaban un hijo, algo en Silas se recompuso. La sombra en sus ojos pareció retroceder por primera vez en años. La idea de la paternidad le dio un propósito renovado, una razón para mirar más allá de la siguiente cosecha o del próximo invierno. Fue entonces cuando empezó a construir la mecedora. En el granero, después de las largas jornadas de trabajo, se dedicaba a tallar la madera con una paciencia y un esmero que reservaba para las cosas verdaderamente importantes. Cada curva, cada ensamblaje era una promesa silenciosa para su esposa y para el hijo que venía en camino. Imaginaba a María sentada en ella, acunando a su bebé mientras el fuego crepitaba en el hogar. Esa mecedora no era solo un mueble, era el símbolo de un futuro que estaban construyendo juntos, una pieza de madera que contenía todos sus sueños y esperanzas. Su vida juntos era un tapiz de trabajo duro y pequeñas alegrías. Compartían las tareas sin necesidad de pedírselo, moviéndose el uno alrededor del otro en una danza perfectamente sincronizada. Él reparaba la cerca del corral mientras ella cuidaba del huerto. Él salía a cazar para llenar la despensa y ella curtía las pieles para abrigarlos en invierno. Por las noches, agotados pero satisfechos, se sentaban en silencio, escuchando el crepitar de la leña, sintiendo la presencia del otro como una certeza reconfortante. En esos momentos, el rancho no parecía un lugar aislado y solitario, sino un universo completo y autosuficiente. Eran un equipo, una unidad forjada contra la dureza del territorio de Montana. Silas nunca fue un hombre de decir «te quiero», pero cada leño que cortaba para el fuego, cada cubo de agua que acarreaba para ella, era su forma de decirlo. Y entonces, como suele ocurrir en estas tierras, la felicidad demostró ser tan frágil como una fina capa de hielo en primavera. Invierno de hacía 2 años, llegó con una furia inusitada, trayendo consigo unas fiebres que se extendieron por la región sin piedad. María cayó enferma justo después de dar a luz a Ana. Silas luchó contra la enfermedad con la misma tenacidad con la que luchaba contra la sequía o las heladas. Hizo todo lo que sabía, la mantuvo abrigada, le preparó caldos y remedios que un viejo trampero le había enseñado y apenas durmió durante días, velando a su lado. Pero la fiebre era un enemigo que no podía vencer con sus manos. Vio cómo la vida se escapaba de ella lentamente, cómo su respiración se volvía más débil, hasta que una noche, mientras sostenía su mano, ésta se quedó fría. María se fue en silencio, dejando a Silas con una recién nacida en brazos y un silencio ensordecedor en el corazón. El día que la enterró en la pequeña colina que dominaba el rancho, algo dentro de Silas se rompió para siempre. Volvió al granero, miró la mecedora a medio terminar, con las herramientas aún esparcidas a su alrededor, y sintió un vacío tan inmenso que amenazó con tragarlo. No la tocó, no pudo. La dejó allí, cubierta de virutas de madera y promesas rotas, y cerró esa parte de su alma con llave. A partir de ese día, se dedicó a sobrevivir y a criar a su hija con una eficiencia mecánica.
El amor y el dolor se convirtieron en un lujo que no podía permitirse, una debilidad que podría costarle todo lo que le quedaba. El hombre que Elara conoció en el porche no era el verdadero Silas Blackwood, sino lo que quedaba de él. Una fortaleza construida alrededor de una ruina, un guardián de recuerdos que ya no sabía cómo sentir. Mientras el corazón de Silas se convertía en piedra en las llanuras de Montana, a cientos de millas al este, Elara Vance aprendía de una manera muy distinta lo que significaba perderlo todo. Ella no había nacido para una vida de trabajo duro y privaciones. Creció en una ciudad modesta, sí, pero como la hija de un comerciante próspero, su futuro parecía asegurado. Fue educada para ser una dama, aprendiendo a tocar el piano, a bordar con delicadeza y a mantener una conversación ingeniosa. Su mundo era uno de vestidos de seda, de bailes en el salón municipal y de expectativas sociales bien definidas. Sin embargo, su abuela, una mujer práctica y sabia, le había enseñado también cosas que no se aprendían en los salones. A reconocer las hierbas medicinales, a cocinar con lo poco que hubiera y a coser no solo por adorno, sino para remendar y crear. Habilidades que, sin saberlo, se convertirían en su única tabla de salvación. La vida de Elara estaba destinada a seguir un camino predecible y seguro. Estaba prometida a un joven de una familia adinerada, el sobrino del banquero local, un matrimonio que consolidaría la posición de su familia y le garantizaría una vida de comodidad y respeto. Era un arreglo más de conveniencia que de amor apasionado, pero Elara lo había aceptado con la tranquila resignación de las mujeres de su época. Veía en él un futuro estable, la oportunidad de tener su propio hogar y una familia. No pedía más. Se preparaba para su papel de esposa y señora de la casa, soñando con una vida tranquila, protegida de las incertidumbres y las durezas del mundo exterior. No podía imaginar que ese mismo mundo, que parecía tan ordenado y seguro, estaba a punto de desmoronarse bajo sus pies, arrastrándola con él. La catástrofe llegó sin previo aviso. Una serie de malas inversiones y la repentina caída del precio del algodón llevaron al padre de Moses Elara a la ruina total. De la noche a la mañana lo perdieron todo: la casa, el negocio, el respeto de la comunidad. Pero el golpe más cruel no fue la pérdida material, sino la humana. Su prometido, presionado por su familia, rompió el compromiso de forma pública y humillante. No lo hizo con una carta discreta o una conversación privada, sino con un anuncio en el periódico local, dejando claro que su familia no se asociaría con la desgracia. Para la sociedad de su ciudad, Elara pasó de ser una joven respetable a una mujer sin dote, sin futuro y por tanto sin valor. La vergüenza fue como una marca de fuego, un estigma que la seguía a todas partes en las miradas de lástima y los susurros maliciosos. Fue esa humillación, más que la pobreza, lo que la empujó a huir. El sentimiento de no ser querida, de ser desechada como una mercancía defectuosa, se le clavó en el alma. Cada puerta que se le cerraba, cada antiguo amigo que cruzaba la calle para evitarla, reforzaba esa dolorosa verdad. Se dio cuenta de que su valor nunca había sido suyo, sino que dependía de la fortuna de su padre y del apellido de su futuro esposo. Sin ellos, no era nadie. Con el poco dinero que pudo reunir vendiendo las últimas joyas de su madre, compró un billete de tren hacia el oeste. No lo hizo con el espíritu de una pionera en busca de aventuras, sino con la desesperación de una exiliada que buscaba un lugar donde su nombre no significara nada, un lugar lo suficientemente grande como para esconder su vergüenza y empezar de cero, aunque no tuviera ni idea de cómo hacerlo. Su único tesoro, lo único que conservaba de su vida anterior, era un guardapelo de plata que le había regalado su madre. Era una pieza sencilla pero elegante,
que en su día estaba destinada a albergar los retratos en miniatura de su futuro esposo y su primer hijo. Ahora, sin embargo, el guardapelo estaba vacío. El ara lo llevaba siempre colgado al cuello, oculto bajo la tela de su vestido. Era un recordatorio constante de la vida que le habían arrebatado, del futuro que nunca llegó a ser. El frío metal contra su piel era un peso tangible, el peso de un amor prometido y traicionado, de una familia que nunca formaría, de un lugar en el mundo que había perdido para siempre. Ese guardapelo vacío era el símbolo perfecto de cómo se sentía por dentro. Un recipiente hermoso pero hueco, lleno solo de la ausencia de lo que debería haber estado allí. Así que allí estaban, bajo el mismo techo, dos personas rotas de maneras diferentes pero complementarias. Silas miraba a Elara y no veía a una mujer con su propia historia de dolor. Veía el fantasma de la función que María había desempeñado, su presencia en la cocina, el cuidado que prodigaba a Ana. Todo era un recordatorio constante de lo que había perdido. Contratarla había sido una necesidad práctica, pero tenerla allí era una tortura silenciosa. Cada gesto de amabilidad por parte de ella era una amenaza para los muros que había levantado alrededor de su corazón. Tenía miedo de que, si bajaba la guardia un solo instante, el dolor lo inundaría de nuevo. Por eso la mantenía a distancia, tratándola como una empleada, porque era la única forma que conocía de protegerse a sí mismo y a la memoria de su esposa. Elara, por su parte, miraba a Silas y veía la encarnación del rechazo que tanto temía. Su rostro adusto, su silencio cortante, sus órdenes directas y sin una pizca de calidez. Todo le recordaba al mundo que la había repudiado. Cada día en ese rancho era una prueba. Se movía con un cuidado exquisito, tratando de no cometer ningún error, de volverse indispensable pero invisible al mismo tiempo. No se atrevía a esperar amabilidad, y mucho menos afecto. Su pasado le había enseñado que la gente te quería por lo que podías ofrecer, y en cuanto dejabas de ser útil, te descartaban sin pensarlo dos veces. Por eso, se aferraba a sus tareas con una determinación silenciosa, porque el trabajo era lo único que la mantenía a salvo, lo único que le daba un lugar, por precario que fuera, en aquel rincón olvidado del mundo. Y así, la historia de sus pasados se entrelazaba en el presente, creando una red invisible de miedos y malentendidos. Él, atrapado en un duelo que se negaba a procesar, y ella, marcada por una humillación que la había convencido de que no merecía ser amada. Eran dos almas heridas, compartiendo un techo, pero separadas por muros que ellos mismos, o la vida, habían levantado. No sabían que, en la herida del otro, podían encontrar el bálsamo para la suya propia. Pero para que eso ocurriera, necesitarían algo más fuerte que el miedo y el orgullo para derribar esas defensas. Necesitarían un catalizador, una fuerza pequeña e inocente que, sin saberlo, les obligaría a mirar más allá de su propio dolor y a ver por primera vez a la persona que tenían delante. Y esa fuerza tenía 6 años y unos ojos enormes y curiosos que lo observaban todo en silencio. Las primeras semanas en el rancho de Silas se rigieron por una ley no escrita de silencio y distancia. El ara se movía por la cabaña con la eficiencia de un fantasma, sus pasos apenas audibles sobre el suelo de madera. Limpiaba, cocinaba y remendaba con una concentración que parecía un escudo. Silas la observaba de reojo mientras trabajaba en sus libros de cuentas o afilaba sus herramientas junto al fuego. No intercambiaban más palabras de las estrictamente necesarias para el funcionamiento del rancho. El aire entre ellos era denso, cargado con el peso de 2 pasados que ninguno se atrevía a desenterrar. La inmensa y silenciosa llanura de Montana parecía haberse colado dentro de la cabaña, llenando cada rincón con su soledad.
Era una convivencia funcional, una tregua firmada sin palabras, pero bajo la superficie, la tensión se acumulaba como la nieve en los picos de las montañas, esperando la primera grieta para desatar la avalancha. Sin embargo, la calidez tiene una forma de filtrarse incluso en los corazones más helados. Elara comenzó a dejar pequeñas huellas de su presencia que iban más allá de sus deberes. Un día apareció una pequeña jarra con flores silvestres sobre la tosca mesa de la cocina, un toque de color en un mundo de marrones y grises. Otro día, el olor a pan con canela llenó la cabaña, un aroma que Silas no había olido desde que María vivía. No eran gestos grandilocuentes ni buscaban una reacción. Eran simplemente la naturaleza de Elara, una necesidad innata de cuidar y embellecer su entorno, por precario que fuera. Silas notaba cada uno de estos pequeños cambios. No decía nada, ni un gesto de aprobación o agradecimiento, pero en su interior, cada una de esas pequeñas cosas era como una gota de agua tibia cayendo sobre un bloque de hielo, creando fisuras casi imperceptibles, pero profundas. La verdadera brecha en la fortaleza de Silas la abrió Ana, la niña, que al principio observaba a Elara con una curiosidad cautelosa, empezó a seguirla a todas partes como una pequeña sombra. Se sentaba en un rincón de la cocina mientras Elara preparaba la masa, o se acurrucaba a su lado por las noches cuando le leía un cuento de un libro gastado que había traído en su bulto. Una tarde, Silas regresó del establo y se detuvo en el umbral, sin ser visto. Vio a Elara sentada en el porche, cepillando con paciencia el largo cabello de Ana mientras le cantaba una suave melodía. La escena le golpeó con una fuerza inesperada. Sintió una punzada de algo que no supo identificar. Gratitud, celos, culpa. Era como si Elara estuviera devolviéndole a su hija una parte de la infancia que él, en su dolor, le había robado sin darse cuenta. Cuando la nieve amainó lo suficiente, hicieron el primer viaje juntos a Redemption Creek para buscar provisiones. El pueblo, con sus calles de barro y sus miradas curiosas, se convirtió en un nuevo campo de batalla. La gente los observaba desde las ventanas de las tiendas y los porches de las casas. Los susurros los seguían como el polvo que levantaba su carreta. Podía oír fragmentos de conversaciones. El viudo Blackwood y su nueva ama de llaves, una mujer del este, sin familia. El juicio de la comunidad era un muro invisible que los rodeaba. Por primera vez, Silas y Elara no eran solo dos extraños bajo el mismo techo, sino una unidad extraña y solitaria frente al resto del mundo. Sin decir una palabra, se encontraron de pie, espalda contra espalda, en una trinchera compartida, y esa hostilidad externa, irónicamente, los acercó un poco más. Una noche, una ventisca azotó el rancho con una furia primitiva. El viento aullaba como un animal herido, sacudiendo las paredes de la cabaña. El mundo exterior desapareció tras una cortina blanca e impenetrable. Dentro, el miedo era casi tan palpable como el frío. Ana se despertó llorando, aterrorizada por los ruidos. Elara la tomó en brazos y la llevó junto al fuego, meciéndola y susurrándole palabras tranquilizadoras. Silas, que había estado vigilando las ventanas, se acercó. Se sentó en el otro lado del hogar, sin decir nada, simplemente estando allí. Por un instante, no eran el patrón, la empleada y la niña. Eran tres personas resguardándose juntas de la tormenta, una pequeña isla de calor y luz en medio de un océano de furia helada. Sus miradas se cruzaron sobre la cabeza dormida de la niña, y en ese silencio compartieron algo más profundo que cualquier conversación, una vulnerabilidad mutua. A la mañana siguiente, después de que la tormenta pasara, Elara encontró sobre la mesa de la cocina una pequeña figura de un pájaro, tallada con esmero en un trozo de madera de pino. La talla era tosca pero llena de vida. No había ninguna nota,
Ninguna explicación. Silas ya estaba fuera, reparando los daños que el viento había causado en el corral. El ara tomó el pajarito en sus manos, sintiendo la suavidad de la madera pulida. Sabía, sin que nadie se lo dijera, que era de Silas. Era su forma de dar las gracias, un gesto tan torpe y silencioso como él mismo. No hablaron de ello. Nunca. Chelu. Pájaro se quedó en la repisa de la ventana de la cocina, un testigo mudo de una conexión que empezaba a formarse, una oportunidad perdida para hablar, pero un pequeño paso en la dirección correcta. Pero cada vez que Silas daba un paso adelante, el fantasma de su pasado lo arrastraba dos hacia atrás. La presencia de Elara en su hogar era un recordatorio constante de María. A veces la oía tararear una melodía mientras cosía junto al fuego, y el sonido le traía un recuerdo tan vívido de su esposa que el dolor le cortaba la respiración. Se sentía culpable, culpable por encontrar consuelo en la presencia de otra mujer, culpable por permitir que la vida siguiera adelante sin ella. Esta culpa se manifestaba en una repentina frialdad. De la noche a la mañana volvía a ser el hombre distante y severo del primer día, levantando sus muros con más fuerza que nunca. Estos cambios bruscos confundían a Elara, dejándola con una sensación de incertidumbre y desequilibrio. Elara, por su parte, interpretaba la retirada de Silas como una confirmación de sus peores miedos. Cada vez que él se volvía frío y distante, ella escuchaba el eco de las palabras de su antiguo prometido, el susurro de la sociedad que la había repudiado. El mensaje era siempre el mismo: no eres suficiente, no eres querida. El miedo al rechazo era una herida abierta que el comportamiento de Silas no hacía más que rozar. Así que ella también se retiraba a su caparazón de eficiencia y silencio. Dejó de poner flores en la mesa, dejó de hornear pan por el simple placer de hacerlo. Se limitaba a cumplir con sus obligaciones, convencida de que cualquier intento de acercamiento solo la expondría a más dolor. La distancia emocional entre ellos volvía a ensancharse, convirtiendo la cabaña en un lugar de silencios tensos y miradas evitadas. El invierno se instaló definitivamente, cubriendo Montana con un manto de nieve tan espeso que borró los caminos y los convirtió en prisioneros en su propio rancho. Durante semanas no vieron a otra alma. La cabaña se convirtió en su universo entero, un espacio reducido donde la convivencia forzada se intensificó hasta volverse casi insoportable. Tenían que trabajar juntos para sobrevivir. Cortaban leña, racionaban la comida, se turnaban para mantener el fuego encendido durante las noches heladas. Esta dependencia mutua, nacida de la necesidad más básica, forjó entre ellos un tipo diferente de vínculo: el respeto. Silas no podía negar la resistencia y el ingenio de Mindorisi. Elara y ella no podía ignorar la fuerza incansable con la que él luchaba para protegerlos. Era una alianza sin afecto, una sociedad silenciosa contra la brutalidad del invierno. Una tarde, mientras la nieve caía sin cesar afuera, se encontraron sentados en silencio junto al fuego. El crepitar de las llamas era el único sonido. Silas abrió la boca, como si fuera a decir algo importante. Elara contuvo la respiración, esperando. Quizás iba a hablarle de María, del rancho, de lo que le pesaba en el alma, pero las palabras no salieron. Tragó saliva, apretó la mandíbula y se quedó mirando el fuego, perdido en sus pensamientos. El momento pasó, frágil y efímero como un copo de nieve. El silencio que vino después fue peor que el anterior, porque ahora estaba lleno del fantasma de las palabras no dichas. Ambos sintieron el peso de esa oportunidad perdida, una pequeña puerta que se había abierto por un instante solo para cerrarse de golpe, dejándolos de nuevo a oscuras. La verdadera prueba llegó a mediados de enero, cuando Ana cayó enferma.
Empezó con una tos seca que pronto se convirtió en una fiebre alta que la hacía delirar. El pánico se apoderó de la cabaña. Estaban completamente aislados, a días de distancia del médico de Redemption Creek, incluso si el camino hubiera estado despejado. Silas, que ya había perdido a una esposa por la fiebre, se vio paralizado por el miedo. Pero Elara no. Recordando las lecciones de su abuela, se puso a trabajar. Buscó en sus escasas pertenencias las hierbas secas que había guardado, preparó compresas frías y caldos calientes. Se sentó junto a la cama de Ana, día y noche, sin descansar, luchando contra la enfermedad con una determinación feroz que iba mucho más allá de su deber como empleada. Silas la observaba impotente al principio y luego con una creciente admiración. Veía cómo le hablaba a Ana con una voz suave, cómo le cambiaba las sábanas empapadas de sudor sin una pizca de asco, cómo sus manos, aunque cansadas, nunca temblaban. En esos largos días de vigilia, Silas dejó de ver a la extraña que había contratado por necesidad. Vio a una mujer de una fortaleza inquebrantable, una mujer que luchaba por la vida de su hija con el mismo amor y ferocidad que lo habría hecho una madre. Se vio obligado a confrontar una verdad incómoda. Elara no era una simple sustituta de María. Era ella misma, una persona completa y valiente que estaba salvando lo único que le quedaba en el mundo. Por primera vez, la vio de verdad. La noche más larga. La fiebre de Ana alcanzó su punto más alto. La niña apenas respiraba. Silas, convencido de que iba a perderla también, se derrumbó en una silla, con la cabeza entre las manos. Elara se acercó y le puso una mano en el hombro. «No está sola», le dijo en voz baja. «No la dejaremos ir». Esa noche velaron juntos. No hablaron, pero compartieron el silencio, la angustia y una taza de café amargo que él le preparó. Se pasaban el paño húmedo el uno al otro. Trabajaban en equipo, unidos por un objetivo común. En la quietud de esa habitación, mientras luchaban por una pequeña vida, la barrera entre ellos, la de patrón y empleada, la de hombre y mujer, se disolvió por completo. Eran solo dos personas, unidas contra la oscuridad. Al amanecer, la fiebre cedió. La respiración de Ana se volvió más regular y tranquila. Durmió por primera vez en días un sueño profundo y reparador. El alivio que inundó la cabaña fue tan abrumador que casi los hizo caer de rodillas. Se miraron a través de la habitación, con los rostros pálidos y ojerosos por el cansancio, y en esa mirada compartida había un entendimiento que nunca antes había existido. Algo fundamental se había roto y reconstruido durante esa larga noche. El vínculo que habían forjado en la desesperación era real y sólido. La atmósfera en la cabaña había cambiado para siempre. El silencio ya no era un arma, sino un espacio de comprensión mutua. Una vez que Ana estuvo fuera de peligro y la rutina comenzó a restablecerse, una nueva e incómoda torpeza se instaló entre ellos. No sabían cómo comportarse. Los viejos roles ya no encajaban, pero no tenían otros nuevos para reemplazarlos. Silas intentaba ser menos brusco, pero sus esfuerzos eran torpes. Un día se ofreció a ayudarla a traer agua del pozo, algo que nunca había hecho. Elara, sorprendida, no supo qué decir y solo asintió en silencio. Empezaron a evitar el contacto visual, no por hostilidad, sino por una timidez recién descubierta. La tensión había regresado, pero era de un tipo diferente. La tensión de una atracción no reconocida y de un futuro incierto que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Con el deshielo de la primavera, el mundo exterior regresó para recordarles sus problemas. Un día, el cartero logró abrirse paso a través del barro y les entregó una carta del banco de Redemption Creek. Era un aviso formal sobre la hipoteca. La presión del señor Harrington, que había estado latente durante el invierno, volvía con fuerza renovada. La vieja expresión sombría regresó al rostro de Silas, pero esta vez
no estaba dirigida hacia adentro, ni hacia el Ara. Era la mirada de un hombre acorralado, un hombre que se preparaba para luchar por su tierra. La amenaza externa trajo una nueva urgencia a sus vidas, recordándoles lo frágil que era su pequeño mundo. Una tarde, mientras reparaba una cerca, Silas se detuvo y observó la cabaña. Vio el humo saliendo de la chimenea, oyó la risa de Ana jugando en el porche y vio la silueta de Elara moviéndose tras la ventana de la cocina. En ese momento lo comprendió con una claridad dolorosa. Su vida ya no era solo suya, estaba entrelazada con la de ellas. Se dio cuenta de cuánto había llegado a depender de Elara, no solo para las tareas del rancho, sino para la sensación de hogar que ella había reconstruido silenciosamente entre las ruinas de su dolor. La idea de perderla, de que Harrington le arrebatara el rancho y ella se marchara, de volver a estar solo con Ana en esa cabaña vacía, le resultó de repente insoportable. Entendió que se encontraba en una encrucijada. Podía seguir aferrado a su duelo, manteniendo a todo el mundo a una distancia segura, o podía arriesgarse a luchar por el futuro que, inesperadamente, estaba brotando ante sus ojos. Esta comprensión no fue una revelación ruidosa, sino una certeza tranquila y profunda que se asentó en su corazón. Tenía que tomar una decisión. Tenía que derribar el último de sus muros y aprender a confiar de nuevo, o lo perdería todo. No solo la tierra que era el legado de su padre, sino la frágil oportunidad de tener una familia, una oportunidad que la desesperación había traído a su puerta en la forma de una mujer con un pasado secreto y unos ojos llenos de una fuerza que él apenas empezaba a comprender. La decisión de Silas de luchar por su futuro se vio interrumpida por el sonido de un carruaje acercándose. No era el traqueteo familiar de un vecino, sino el rodar suave y arrogante de un vehículo de ciudad tirado por dos caballos de pelaje lustroso que no pertenecían a aquella tierra. Se detuvo frente a la cabaña, levantando una nube de polvo que pareció una ofensa para el aire limpio de la montaña. Silas entrecerró los ojos, reconociendo la figura corpulenta del señor Harrington, el banquero de Redemption Creek, pero no venía solo. A su lado, un hombre más joven, vestido con un traje oscuro que parecía fuera de lugar en el rancho, descendió con un aire de superioridad. Silas sintió cómo se le tensaban los músculos de la espalda. Sabía que aquella visita no traía nada bueno. Era la encarnación de la amenaza que se cernía sobre él, llegando a su puerta sin ser invitada. Elara, alertada por el ruido, se asomó a la ventana. El corazón se le detuvo en el pecho y un frío helado le recorrió las venas, un frío que no tenía nada que ver con el clima de Montana. Reconoció al hombre más joven al instante. Era Edward, el sobrino de Harrington, el hombre que le había prometido un futuro y luego la había desechado como a un objeto roto. El mundo se le encogió hasta convertirse en el pequeño espacio entre la ventana y la puerta. Todos sus miedos, toda la vergüenza que había intentado dejar atrás a 1000 millas de distancia, acababan de aparecer en su porche. Quiso correr, esconderse, desaparecer, pero sus pies estaban clavados al suelo. Vio a Silas salir a su encuentro con la mandíbula apretada y las manos quietas a los costados, un hombre preparándose para una batalla que no sabía que ya había perdido. Harrington no perdió el tiempo en formalidades. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le expuso a Silas el ultimátum. El banco ya no podía esperar, o pagaba la totalidad de la deuda en un mes, o el rancho pasaría a ser propiedad de la entidad. Hablaba con la calma de un hombre que sabe que tiene todas las cartas ganadoras, saboreando cada palabra. Silas escuchaba en silencio, su rostro una máscara de granito. No suplicó ni negoció, solo se quedó allí, erguido, absorbiendo el golpe con la misma estoica
resistencia con la que aguantaba las tormentas de nieve. Su orgullo era lo único que le quedaba, y se aferraba a él como un náufrago a un trozo de madera. Pero Elara, desde la puerta, podía ver la tensión en sus hombros, la sutil desesperación en la forma en que sus nudillos se habían vuelto blancos. Edward, mientras tanto, no le prestaba atención a la conversación de negocios. Sus ojos se habían fijado en la figura de Elara, que se había atrevido a salir al porche, incapaz de abandonar a Silas en aquel momento. Una lenta sonrisa de reconocimiento, mezclada con desprecio, se dibujó en su rostro. La recorrió con la mirada de arriba abajo, notando su vestido sencillo, sus manos encallecidas por el trabajo, y una satisfacción cruel brilló en sus ojos. Para él, era la confirmación de que había tomado la decisión correcta al abandonarla. Verla allí, reducida a una simple ama de llaves en un rancho perdido, era la prueba de que ella nunca había estado a su altura. Fue un instante, un simple cruce de miradas, pero en él se contenía toda la historia de su humillación. Silas, sintiendo el cambio en la atmósfera, siguió la mirada de Edward hasta Elara. Vio el pánico en el rostro de ella, un terror tan desnudo que le heló la sangre. No entendía qué estaba pasando, pero un instinto primario le advirtió del peligro. Fue entonces cuando Edward decidió jugar su carta, no por necesidad, sino por pura maldad. Se volvió hacia su tío, pero habló lo suficientemente alto para que Silas lo oyera, con claridad. «Vaya, tío», dijo con un tono burlón. «Parece que el señor Blackwood es un hombre caritativo. Recoge lo que otros con mejor juicio han decidido descartar». La insinuación era clara, la humillación pública, calculada para hacer el máximo daño posible. Las palabras quedaron flotando en el aire tenso, afiladas como fragmentos de vidrio. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier tormenta. Silas no necesitó más explicaciones. La expresión de Elara, la sonrisa cruel de Edward, las piezas encajaron en su mente con una claridad brutal y devastadora. La mujer a la que había empezado a abrirle su hogar, la mujer que había cuidado de su hija, estaba conectada con los mismos hombres que intentaban destruirle. La desconfianza que había luchado por enterrar resurgió con la fuerza de una riada, arrasando con todo el frágil terreno que habían ganado. Se sintió como un idiota, un necio que había sido engañado, que había permitido que el enemigo entrara en su propia casa. No era solo rabia lo que sentía, era una traición profunda y personal que le quemaba en el pecho. Harrington, viendo que el trabajo de su sobrino estaba hecho, dio la conversación por terminada. Habían plantado la semilla de la discordia, y ahora solo tenían que esperar a que diera sus frutos. Con un seco asentimiento, se dieron la vuelta y subieron al carruaje, dejando tras de sí un silencio cargado de veneno. El sonido de las ruedas alejándose fue el único ruido en un mundo que se había quedado mudo. Silas no los vio marchar. Su mirada estaba fija en Elara, pero no la veía a ella. Veía a una mentirosa, a una espía, a la encarnación de su mala suerte. Su rostro se había cerrado por completo, volviéndose más duro e impenetrable que nunca. El hombre que había empezado a sanar había desaparecido y en su lugar estaba de nuevo el guardián de una fortaleza de dolor. Cuando por fin se movió, no fue hacia ella. Le dio la espalda y caminó hasta el borde del porche, mirando sus tierras, como si ya no le pertenecieran. Cada poste de la cerca, cada tablón del granero, todo lo que representaba el trabajo de su vida y el de su padre, ahora parecía manchado por el engaño. No gritó, no la acusó. Su silencio era mucho peor. Era un veredicto, una sentencia dictada sin juicio. Para él, la presencia de Elara ya no era una coincidencia desafortunada, sino parte de un plan deliberado para arrebatarle lo poco que le quedaba.
La conexión que habían forjado durante la enfermedad de Ana, los pequeños gestos de calidez, todo se había convertido en cenizas en su memoria. Elara se quedó paralizada en el umbral, sintiendo el peso de la mirada de Silas, aunque él estuviera de espaldas. El frío que sentía ya no era por el miedo a Edward, sino por la gélida barrera que Silas acababa de levantar entre ellos. Podía sentir la distancia creciendo, un abismo abriéndose bajo sus pies. Quería hablar, explicarse, decirle que no era lo que él pensaba, pero las palabras se le ahogaban en la garganta. ¿Qué podía decir? La verdad era en su esencia condenatoria. Su pasado, esa parte de su vida que había intentado enterrar, había vuelto para destruir el único lugar donde había empezado a sentirse segura, el único lugar donde había empezado a creer que quizás, solo quizás, podría volver a pertenecer a alguna parte. Desde el interior de la cabaña, Ana lo había observado todo. No entendía las palabras de los hombres de ciudad, pero entendía perfectamente el cambio en su padre. Vio la dureza en su espalda, la forma en que ignoraba a Elara, y el miedo se apoderó de ella. Se escondió detrás de la puerta, con los ojos muy abiertos, sintiendo que el frágil equilibrio de su pequeño mundo se había roto. La calidez que Elara había traído a sus vidas, las canciones, los cuentos, el simple acto de cepillarle el pelo, todo parecía estar a punto de desvanecerse. La tensión entre los dos adultos era una tormenta silenciosa que amenazaba con arrastrarla a ella también, devolviéndola a la soledad que conocía tan bien. Silas se giró lentamente. Sus ojos eran dos trozos de hielo. Su voz, cuando finalmente habló, era baja, controlada y desprovista de cualquier emoción. «Recoja sus cosas», dijo, sin mirarla directamente a los ojos, como si ya no mereciera ese gesto. «Quiero que se haya ido por la mañana». No había espacio para la discusión. No era una petición, era una orden. Cada palabra era un golpe, un clavo más en el ataúd de la frágil confianza que habían construido. Para Silas era un acto de autopreservación. Tenía que cortar el mal de raíz, expulsar el veneno de su casa antes de que lo contaminara todo por completo. Era la única forma que conocía de protegerse a sí mismo y a su hija. Elara sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. La frase era casi idéntica a la que había escuchado en su mente durante meses, el eco del rechazo que la había empujado al oeste. Había huido una vez de la humillación, y ahora estaba sucediendo de nuevo. Podía simplemente obedecer, recoger su pequeño bulto y desaparecer en el amanecer, aceptando su destino de ser siempre una extraña, una mujer sin lugar en el mundo. El impulso de huir era abrumador, una reacción aprendida para proteger lo poco que le quedaba de su orgullo. Bajar la cabeza, aceptar la derrota y marcharse en silencio era el camino más fácil, el que siempre había tomado. Pero entonces, mientras el nudo de lágrimas en su garganta amenazaba con ahogarla, sintió una pequeña mano aferrándose a su falda. Era Ana, que había salido de su escondite y la miraba con una desesperación muda en sus grandes ojos oscuros. La niña no decía nada, pero su agarre era una súplica, un ancla en medio de la tormenta. En ese instante, algo dentro de Elara cambió. Miró a la niña asustada, y luego al hombre roto que tenía delante, un hombre que se estaba dejando consumir por el dolor y la desconfianza. Y se dio cuenta de que huir ya no era una opción. Huir significaría abandonar a esa niña. Huir significaría confirmar las acusaciones de Silas y aceptar la versión de la historia que Edward había pintado. Por primera vez en su vida, Elara decidió no retroceder. La humillación ya le había quitado su hogar, su futuro y su reputación. No iba a permitir que también le arrebatara su dignidad. Un nuevo tipo de fuerza, nacida de la desesperación y de un incipiente amor por aquella extraña familia, se apoderó de ella.
No iba a suplicar, no iba a llorar, iba a luchar, no con las armas de un hombre, sino con las únicas que ella poseía, la verdad y el sacrificio. Sabía que las palabras no serían suficientes para derribar el muro que Silas había levantado. Necesitaba un gesto, algo tan innegable y poderoso que lo obligara a ver más allá de su traición, a ver a la mujer que realmente era. Con una calma que no sentía, sus manos subieron hasta su cuello. El metal frío del guardapelo de su madre se sintió como un peso familiar contra sus dedos. Ese objeto era todo lo que le quedaba de su vida anterior, el símbolo de todo lo que había perdido. Durante años lo había llevado como un recordatorio de su fracaso, un recipiente vacío que reflejaba su propio vacío interior. Pero ahora, bajo la fría mirada de Silas y el apretón suplicante de la mano de Ana, entendió su verdadero propósito. No era un ancla que la ataba a su pasado, sino la llave para forjar un futuro. Iba a sacrificar su último vínculo con quien fue para demostrar quién quería ser. La decisión estaba tomada. No se iría por la mañana. Se quedaría y lucharía no por su trabajo, ni siquiera por un techo sobre su cabeza, sino por algo mucho más importante, por la oportunidad de tener un hogar, por la posibilidad de que 3 almas rotas pudieran juntas encontrar la manera de recomponerse. El silencio en el porche ya no era de derrota, sino de una tensión expectante. Silas esperaba que ella se diera la vuelta y entrara a hacer las maletas. Pero el ara no se movió. Se mantuvo firme, con la barbilla alta, preparándose para el acto más valiente de su vida. Iba a abrir su corazón, no con palabras, sino con un gesto que hablaría de lealtad, sacrificio y una elección inquebrantable de pertenecer. Con una calma que helaba la sangre, el ara ignoró la orden de Silas. Sus manos, que habían temblado de miedo momentos antes, ahora se movían con una determinación inquebrantable. Lentamente subieron hasta su cuello y desabrocharon la fina cadena de plata que siempre llevaba oculta. El guardapelo, el último vestigio de la mujer que había sido, el símbolo de todo lo que le habían arrebatado, descansó en la palma de su mano. Era un objeto frío, pesado con el recuerdo de un futuro prometido y traicionado. Durante todo su viaje al oeste, se había aferrado a él como a una reliquia, un recordatorio constante de su humillación. Pero en ese instante, bajo la mirada acusadora de Silas y el agarre desesperado de Ana, comprendió que no era un ancla a su pasado, sino la única llave que tenía para forjar un futuro. Ya no era una pieza de joyería, era una ofrenda, un sacrificio. Abrió el guardapelo con un suave clic, mostrando el interior vacío, y lo tendió hacia Silas. Su voz, cuando habló, no era un ruego, sino una declaración. Era baja, firme y desprovista de cualquier autocompasión. «No tengo nada más de valor en este mundo», dijo, mirándolo directamente a los ojos por primera vez desde que los visitantes se habían marchado. «Véndalo. No es mucho, pero le dará tiempo. Tiempo para pensar». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de su gesto se asentara en el aire denso entre ellos. «Conozco a esos hombres, Silas. Conozco su codicia y su arrogancia. No puede luchar contra ellos con la fuerza bruta, porque eso es lo que esperan». Acercó un paso más su mano, el guardapelo brillando débilmente a la luz del atardecer. «Pero no luche solo. Déjeme quedarme, déjeme luchar a su lado». No le estaba pidiendo permiso para ser su ama de llaves. Le estaba pidiendo un lugar en la trinchera. Silas se quedó inmóvil, como una estatua tallada, en la dura madera del porche. Su mente, un torbellino de traición y rabia, se detuvo en seco ante la escena. Vio el guardapelo vacío, un objeto que claramente significaba más para ella que su simple valor en plata. Vio la expresión en su rostro, una mezcla de orgullo herido y una fuerza que nunca antes había percibido. Y vio a su hija,
su pequeña Ana, que no la soltaba, como si el ara fuera el único pilar firme en su mundo, que se desmoronaba. La balanza en su interior se movió. Por un lado, pesaba la amarga posibilidad de la traición, por el otro, el sacrificio innegable que tenía delante. Una mujer que le ofrecía lo último que poseía, no para salvarse a sí misma, sino para darle a él una oportunidad de luchar. Lentamente, como si sus músculos tuvieran que aprender a moverse de nuevo, levantó su mano callosa y áspera. No hubo palabras. Sus dedos, grandes y marcados por el trabajo, rozaron los de ella al tomar el guardapelo. El contacto fue breve, apenas un susurro de piel contra piel, pero en ese instante se selló un pacto más profundo que cualquier contrato. Cerró la mano alrededor del frío metal, sintiendo su peso. No era el peso de la plata, sino el de una lealtad inesperada, el de una segunda oportunidad que no sabía que necesitaba. Sus ojos, que habían sido 2 trozos de hielo, perdieron parte de su dureza. No había perdón en ellos, todavía no, pero había algo más, una tregua, un reconocimiento silencioso de que quizás se había equivocado. Asintió una sola vez, un movimiento casi imperceptible, pero para el ara fue suficiente. La orden de marcharse había quedado disuelta en el aire, reemplazada por un futuro incierto pero compartido. El ara retiró la mano lentamente y sin decir una palabra más, se agachó para rodear con sus brazos a Ana, levantándola del suelo. La niña enterró la cara en su cuello, sus pequeños sollozos finalmente rompiendo el tenso silencio. El ara la llevó adentro, dejando a Silas solo en el porche mientras el cielo se teñía de púrpura. Él se quedó allí de pie durante mucho tiempo, con el puño cerrado alrededor del guardapelo. La batalla contra Harrington no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Los problemas del rancho seguían siendo los mismos, y la desconfianza no se borraría de la noche a la mañana. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no estaba solo. No habían encontrado una solución mágica, ni una declaración de amor de cuento de hadas. Habían encontrado algo mucho más real y necesario en esa tierra, implacable, un aliado. Y a veces, en el viejo oeste, un aliado dispuesto a sacrificarlo todo era lo más parecido a un milagro que un hombre podía esperar.